Si tienen sus Biblias, ábrenlo a Mateo capítulo 4. Si no tienen Biblia, afuera en la entrada, en el centro de bienvenida hay Biblia. Sería un privilegio para mí que sacaran uno de allí. Mateo capítulo 4. Antes de que yo me fuera, estuvimos hablando de lucha espiritual y vamos a seguir un poquito con ese tema hoy día. Mateo capítulo 4, eso se encuentra en el Nuevo Testamento, en la segunda mitad de su Biblia. El primer libro del Nuevo Testamento. Si llega a Marcos, Lucas, Juan ha ido demasiado a la derecha, así que vuelve a la izquierda. El capítulo es el número grande, el versículo es el número pequeñito. Si llega a Malaquías, está demasiado atrás, sigue doblando hacia la derecha. Mateo capítulo 4. Aquí vemos algo muy interesante, una historia que va a ser familiar para nosotros, pero vamos a leerlo otra vez y quiero observar algunas cosas de aquí. Mateo capítulo 4, empezando en el versículo 1. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y noches, tuvo hambre. Yo ayuno por 1 hora y tengo hambre. Y el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y los servían. Aquí vemos a Jesucristo, acaba de ser bautizado, igual como Martina esta mañana. Jesucristo está empezando su ministerio, no ha hecho milagros todavía ni nada de eso. Va y es bautizado públicamente, igual como Martina, demostrándonos a nosotros cómo debemos de declarar cuando nosotros nos rendimos al señorío de Cristo. Y Jesucristo no tuvo que ser salvado como nosotros porque Él no había pecado, pero sí demostró un rendimiento a su Padre. Para que nosotros también entendiéramos que la salvación no solo se trata de ser salvado del infierno y perdonado de nuestros pecados, se trata de un rendimiento al señoría de Dios. Y qué tan bello el bautismo esta mañana, ¿no? Nos encanta eso. A mí me encanta cuando bautizamos a la gente, especialmente cuando estamos adorando y salen del agua. Es una celebración increíble. Pero inmediatamente después, ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice que Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Y muchos de nosotros, muchas veces, aunque hemos oído esta historia 1000 veces, se nos falta algo muy importante. Léelo otra vez, versículo 1. Luego, después de haber sido bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? Dios. ¿Y qué hace Él cuando llega al desierto? Ayuna por 40 días y 40 noches. Esto es muy importante para nosotros, específicamente en esta cultura hoy día. Porque aquí vemos que Dios lleva a Jesucristo al desierto y es Dios el que lo lleva ahí para ser tentado. Cuando se trata de la lucha y la guerra espiritual que está pasando alrededor de nosotros siempre, cuidado con darle crédito, demasiado crédito al diablo por lo que está pasando en su vida.
Si lees el final de estos versículos que leímos, Cristo responde a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la palabra en hebreo ahí es la misma. La palabra de adorar y servir es el mismo palabra en hebreo. Nosotros lo distinguimos como dos cosas diferentes: adorar y obrar o servir para el Señor. Pero en el hebreo, en el idioma original, cuando el Antiguo Testamento, por ejemplo, habla de Moisés y de la ley de adorar, y nos manda a adorar a Dios y nos manda a servir a Dios, la palabra en hebreo es la misma. En otras palabras, nosotros separamos y definimos a adorar y a servir como dos cosas diferentes. Pero para el judío a quien Dios entregó la palabra y los mandamientos, Dios no separa los dos. Si tú adoras a Dios, sirves a Dios también. Esto es muy importante para nuestra salvación, porque la mayoría de nosotros crecimos en iglesias donde nos dijeron algo como esto: si quieres ser salvo, invita a Cristo en tu corazón y ora a esta oración y serás salvo. Y muchos de nosotros oramos esa oración y pensamos: ahora soy salvo, y hemos sido cristianos por décadas, pero seguimos, probablemente la mayoría de nosotros, sin escuchar a alguien predicar mucho acerca de la guerra espiritual alrededor de nosotros. O si hablan de eso, generalmente son pastores que son muy carismáticos, que hacen cosas que son muy tirando su trapo a la gente para que se caigan, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la mayoría de nosotros como cristianos evitamos esa cosa. Entonces la mayoría de nosotros oramos una oración de pedir perdón al Señor por nuestro pecado, y ahora por décadas hemos tratado de caminar como buenos cristianos, pero seguimos luchando con el mismo pecado. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchos de nosotros realmente no somos salvos. Porque nunca se nos enseñó de que adorar a Dios como el Salvador del mundo significa servirle a Él como Señor también. O como le dice Pablo luego en Romanos, ser salvo es creer que Dios vino y murió por mis pecados en la cruz y resucitó de entre los muertos, y confesar con mi boca que Él es Señor. Si tú nunca has rendido tu vida al señoría de Cristo, no tienes nada de las armas para luchar en esta guerra espiritual. Y Cristo, aunque Él no había pecado, Dios enseguida, después de haberse bautizado y declarado: yo muero a todo derecho de vivir mi vida como yo quiero, muero a eso, y la vida que ahora vivo, lo vivo para Dios, rendido a Él como Señor. No necesitaba ser perdonado por sus pecados, pero sí necesitaba demostrar públicamente que Él estaba rendido a la autoridad de Dios, su Padre. Y cuando sale del agua, Dios declara públicamente, en voz alta, para que todos los que estaban ahí fueran testigos: este es mi Hijo en quien estoy bien complacido. ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestro papi nos dice: ay, estoy tan orgulloso de ti, ahora vete al desierto y no comas nada por 40 días y 40 noches? No, papi, tú estás loco. Pero eso es lo que hace Cristo. Dios, no es Satanás el que lo lleva al desierto, es Dios el que lo lleva al desierto para ser tentado. ¿Por qué haría eso Dios? ¿Por qué dejaría Dios que su Hijo Jesucristo, que nunca había pecado, que nunca había hecho nada incorrecto, fuera al desierto para sufrir por 40 días y luego de ese sufrimiento para ser tentado por Satanás mismo? Y no pierdas esto tampoco, porque tú y yo nunca hemos sido tentados por Satanás. Los demonios que nos tentan a nosotros son demonios pequeñitos por ahí. Satanás no puede estar en
muchos lugares a la misma. Él no es omnipresente como Dios. Él solo puede estar en un lugar a la vez. Entonces el demonio más poderoso, Satanás, viene y tienta a Jesucristo. Nosotros no sabemos cómo es eso. ¿Por qué dejaría Dios que Cristo sufriera así y luego viniera Satanás mismo a tentarle? Pues hay una razón muy importante. Porque después de 3 años de esto, Cristo va a ir a la cruz. Y aunque Él es el Hijo de Dios, también es 100% humano. Y lo que Él va a sufrir antes de ir a la cruz y en la cruz va a ser tan horrible que Dios deja que Cristo pase por cosas incómodas al empezar su ministerio, porque Dios sabe cómo va a terminar su ministerio. Y Dios sabe que para poder aguantar y sufrir el sufrimiento que Él va a sufrir por nosotros, es necesario en su humanidad que Cristo pase por un entrenamiento en lo que es sufrir en obediencia a su Padre. Es por eso que antes de ser crucificado vemos en el jardín Cristo orando y literalmente sudando sangre, es lo que dice la Biblia. En otras palabras, la ansiedad que estaba sobre él como humano fue tan grande que los poros, ¿cómo se dice? No venenos, venas, gracias. Las venas en su cabeza estaban bajo tanto estrés que se quebrantaron y salía sangre por su sudor. Y en ese jardín, antes de ir a la cruz, Cristo dice: Dios, si hay cualquier otra manera, yo no quiero hacer esto. Y por horas en el jardín orando: Dios, si hay cualquier otra manera de que venga tu salvación, yo no quiero hacer esto. Pero después de horas orando en el jardín, ¿qué es lo que dice Cristo? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la suya. Porque Cristo sabía que Él tenía que rendirse al señoría de su Padre, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados por su sacrificio y para que tú y yo pudiéramos, por el poder del Espíritu Santo, también rendirnos al señoría de su Padre. Entonces Dios lo lleva al desierto, lo deja ahí 40 días y 40 noches sin comer. Y viene Satanás y le dice, interesantemente, no solo viene Satanás y lo tenta a Jesucristo con la palabra de Dios. Lo saca fuera de contexto y de una interpretación incorrecta, pero cambia un poquito la palabra de Dios para reflejar lo que en su carne Cristo quería en ese momento. Después de 40 días y 40, yo no sobreviviría 3 días sin comer. Yo no sé cómo Cristo lo hace por 40 días. Pero después de 40 días sin comer, su carne está gritando por nutrición. Y en ese instante viene Satanás y le tienta. Hey, Dios ha dicho que Él no te dejaría hambriento. Él te daría todo lo que tú necesitas. ¿Por qué no le dices a esas piedras que se convierten en pan? ¿Y cómo responde Cristo? Él no responde en lo que siente. Él no responde en lo que necesita. ¿Cómo responde Cristo? Con la palabra de Dios. Escrito está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y en esto Cristo refleja algo muy importante para nosotros, porque la realidad es que la primera manera en que tú y yo nos entregamos al pecado siempre se trata de lo que nosotros queremos y sentimos. Esa es la primera ventana por la cual el enemigo va a venir y atacarnos a nosotros. El enemigo es sabio. Él sabe lo que tú quieres y lo que tú sientes. Lo que llama a ti, ¿no? Las pasiones de tu corazón. Dios no me tienta a mí con fruta. No, Él me tienta a mí con chocolate. Y nos reímos, pero yo no estoy bromeando. La fruta no me tienta a mí. Pero dame un chocolate. Hay un panadería que acaba de abrirse ahí en Fry. Hispano. Nosotros tenemos unos hermanos que vienen aquí a la iglesia. Y mi hermana cocina pasteles. Argentinos, latinoamericanos. Ellos trajeron un pastel hace un par de meses y no duró 5 minutos. Todos ignoraron las donas. Pero estos son alfajores. ¿Saben ustedes lo que son los alfajores? Con un poquito de coco y manjar. Lo que está pasando en ti es que tu carne está queriendo un alfajor. Y al verme a mí saborear el manjar y el coco de ese manjar, todos ustedes que han comido alfajores, su cerebro está activándose. Y usted está recordando cómo saborea un alfajor. No un alfajor que ha estado ahí por semanas en el H-E-B. No. Este es un alfajor hecho de mana fresca por mi hermana. ¿No? Ay, Dios mío. Y el enemigo sabe lo que tú quieres ahorita. Y el enemigo sabe que mi hermana no hizo suficiente para todos ustedes. Entonces yo voy a dejar esto aquí. Y cuando termine la prédica, algunos de ustedes van a tener sentimientos de asesinamiento, de violencia. Sí. No. El enemigo sabe el enemigo sabe cuáles son nuestras, ni siquiera los voy a llamar debilidades. El enemigo sabe cuáles son nuestras necesidades. Y más que eso, el enemigo sabe cuáles son nuestros quereres. El enemigo suspira en nuestros oídos. Dios es un Dios de amor. Él no te hubiera creado a ti con esos quereres si no fueran sus deseos. Pero ¿qué es lo que dice y la mitad de eso es verdad? Porque Dios sí es un Dios de amor. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Dios nos creó para que pudiéramos experimentar todos nuestros quereres, menos uno. Y que Adán y Eva pecaron en el jardín. Y que desde ese momento nosotros vivimos en un mundo caído. Y que todos nosotros nacimos entregados al pecado. En otras palabras, todos nosotros hemos sido creados con unos quereres que están bajo la caída. En otras palabras, no podemos confiar en nuestros quereres. Necesitamos confiar en esto más que nuestros quereres. Entonces, el hombre o mujer que lucha con
con un deseo sexual para el mismo sexo. Y dicen, Dios no me hubiera creado así si Él no quisiera que fuera así. Nosotros debemos de compartir con amor que, hey, eso no es verdad. Todos nosotros nacimos con quereres pecaminosas. Todos. Mis quereres quizás son diferentes que las tuyas. Entonces yo no te juzgo a ti por tener quereres que no son santos. Porque todos nosotros, según Romanos capítulo 3, todos nosotros tenemos quereres y deseos que no son santos y no vienen de Dios. Y todos nosotros necesitamos rendir nuestros deseos al señorío de Dios. Entonces Cristo le dice a Satanás, no solo de los quereres vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de nuestro Dios. Toda lucha espiritual comienza con eso. Entonces el diablo, viendo que Jesucristo no va a entregarse a sus quereres de la carne, el diablo lo lleva a Jerusalén y lo pone sobre la parte más alta del templo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Satanás cita Salmo 91, versículo 11 y 12. Y no miente, no cambia el Salmo Satanás. Esto es verdad de la palabra de Dios, pero lo usa fuera de contexto. Y Cristo le recuerda a él, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Satanás, viendo que Cristo no va a rendirse a los deseos de la carne, va a seguir rendido a los deseos de Dios. Entonces Satanás cambia. En vez de transformar y usar parte de la escritura de la palabra de Dios, que es verdad, y agregar parte que es mentira, Satanás cambia tácticas. Y ahora viendo que Jesucristo está firme en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, Él va y usa la palabra de Dios. Y no lo cambia esta vez, sino que lo saca fuera de contexto. Hey, ¿y qué es lo que hace Satanás? Muy sabio aquí. Sabiendo que Cristo está hambriento y no va a rendir sus deseos naturales, sino que va a seguir rendido al señoría de Dios, Satanás cambia táctica. Usa la palabra de Dios y ataca no los deseos de Jesucristo, sino ataca la arrogancia o el orgullo del hombre. Tú sabes la palabra de Dios y me has corregido. Entonces ahora déjame tentarte de una manera que parezca que te estoy elevando a ti más que me sigas a mí. Si no me vas a seguir a mí en tus deseos naturales, entonces asúmate en la posición de altura en la cual fuiste creado. Porque Cristo fue el que estaba ahí con Dios en toda la creación. Entonces Satanás le tienta, hey, tú eres Dios. Tú puedes hacer lo que quieras y Dios no dejará que nada te pase a ti. ¿Por qué estás aquí caminando como un hombre? Tírate de aquí y Dios te salvará, no dejará que nada malo te pase aquí. Y otra vez, Satanás sabe lo que está haciendo porque Cristo en 3 años va a tener que dejar que su cuerpo sea quebrantado por nosotros. Entonces, si Satanás no nos puede tentar con los deseos de la carne, nos va a tentar con el orgullo del hombre. Tú eres cristiano y no te vas a entregar al pecado. Ok, entonces entrégate a la religión. Entrégate al orgullo. Sea uno de esos cristianos que todo el mundo mira y diga, ese es un cristiano con quien no encuentro yo falta. Yo le seguiré a él o ella. Y nosotros, mira, simplemente tenemos que mirar nuestra cultura de la iglesia.
para ver que eso es realidad. Nosotros elevamos a los pastores y los ponemos en posiciones de altura donde los seguimos sin cuestionar. Y vemos nosotros día tras día pastores de iglesias de miles de personas que están cayendo en pecado. ¿Por qué? ¿Porque son falsos pastores? No, porque son buenos pastores. Y como eran tan buenos, Satanás cambió táctica y en vez de tratar de atacarle con tentación para el pecado de la carne, lo atacó con la tentación de ser fariseo. Entrégate a la religión, sé un cristiano tan bueno que Dios te eleve en una posición tan grande para que todo el mundo te esté siguiendo y yo te ayudaré, es lo que dice Satanás. Porque yo sé que si te entregas al orgullo, o en este caso Jesucristo, si te entregas al orgullo de que eres el Hijo de Dios y no estás dispuesto a tirarte de aquí y dejar que te hiera la roca que está ahí, yo sé que en 3 años no estarás dispuesto a dejar que tu cuerpo sea quebrantado por el pecado de otro. Y es por eso que luego en el Nuevo Testamento Pablo dice en Filipenses que Cristo, aunque era creador, no consideró algo ser como Dios, algo como ser aceptable. Así que se humilló y se humilló hasta ser siervo de todos. Y muchos de nosotros hemos sido criados en la iglesia. Muchos de nosotros hemos sido cristianos por tanto tiempo que hemos vencido muchos de los quereres de nuestra carne. Y la realidad es que ahora los pecados que hacemos no los hacemos la mayoría de las veces ni siquiera intencionalmente, y cuando nos reconocemos que hemos pecado, pedimos perdón y nos arrepentimos rápidamente. Pero cuidado, porque quizás la manera en que la lucha espiritual te está venciendo es que Satanás te está venciendo por el orgullo. Yo acabo de mencionar gente que lucha con atracción al mismo sexo. Y muchos de nosotros al oír eso dijimos, sí, gracias a Dios el pastor está hablando verdad en una cultura que realmente no lo dice. Porque yo no soy como esas personas. ¿No? Cuidado, porque quizás hay un orgullo dentro de ti, porque has sido un buen cristiano por tanto tiempo que ahora tú piensas que eres más elevado de lo que deberías ser. Porque mientras más nos acercamos a Dios, más reconocemos la distancia que hay entre nosotros. Mientras más tiempo he caminado con Dios, más reconozco mi necesidad de Dios. Yo no necesito a Dios más de lo que lo necesité el primer día que me salvé. O no necesito a Dios tanto como el primer día que lo reconocí y me rendí a Él. Hoy lo necesito más. Porque las tentaciones con las cuales yo lucho ahora son más disfrazados. En religión y en orgullo. Cuidado. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios sin el sacrificio de Cristo por nosotros. La persona que entra por estas puertas que no conoce a Dios, el adicto, la bruja, el homosexual, yo soy igual que ellos. Sin la salvación de Cristo, no hay ninguna diferencia entre nosotros. Entonces, en vez de juzgarles, yo debo de humillarme y servirles para que el amor de Dios los salve y los saque de eso. Porque todos nosotros necesitamos ser sacados de nuestro pecado. Por eso Cristo le dice, cuidado.
Note que Cristo no corrija a Satanás. Esta vez, Él se pone de acuerdo con Satanás. En vez de decirle, estás sacando esa escritura fuera de contexto, Cristo le dice, también está escrito. En otras palabras, lo que has dicho es verdad, pero a la misma vez, junto con eso, también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Tú y yo tenemos la audiencia de uno. Nosotros debemos de adorar y alabar y elevar a uno solo. Y eso es Dios. No a nosotros mismos. Si hay algo bueno en mí, es Cristo y el poder de su Espíritu Santo. Si hay algo que merece ser perdonado en mí, no es nada mío, es Cristo en mí, en su Espíritu Santo. Es la obra de Él en mí. Solo Él merece mi adoración, mi admiración, mi devoción completa. Y solo a Él voy a rendirme. Entonces Satanás, viendo que no va a avanzar ahí, porque Cristo ha dicho la ley de Dios, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 16. De nuevo el diablo lo lleva a un monte muy alto y ahí le muestra todos los reinos del mundo y todas sus riquezas. Y le dice a él, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Esto suena muy similar a lo que acaba de hacer, pero hay un poco de diferencia aquí. Porque aquí Satanás le está ofreciendo lo que ya Cristo ha sido asegurado. Interesantemente, si tú lees el libro de Apocalipsis, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Profetizando Juan, ¿qué dice Juan? Que todo el mundo va a hacer cuando vuelva Cristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Y también dice Apocalipsis que cuando vuelva Cristo, que todos nosotros nos postraremos delante de Dios y tomaremos nuestras coronas, los que somos cristianos, y los rendiremos y los pondremos a los pies de Él. En otras palabras, Cristo ya es asegurado toda adoración, toda riqueza de todo el mundo, incluyendo los que no lo van a reconocer como Señor y Salvador. Toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor de señores. Entonces Satanás le ofrece algo a Cristo que ya es suyo. Es una distracción. Si no te puedo hacer caer en tentación, si no te puedo caer en orgullo, entonces voy a distraerte de lo que Dios quiere contigo. ¿Y cómo te voy a distraer? Prometiéndote algo a ti que ya es tuyo. Satanás ha tentado a Cristo, ha tratado de conquistarle con el orgullo y ahora trata de robarle su paz y paciencia. Si el enemigo no te puede hacer caer en pecado, te va a tratar de hacer religioso con el orgullo. Y si no te puede rendir inefectivo con la religión y el legalismo, el enemigo va a tratar de distraerte para que no seas efectivo en esta lucha espiritual. Igual como lo que hace con Cristo aquí. ¿Cómo responde Cristo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, Satanás, lo que tú me estás prometiendo ya es mío. No me tientas con robar mi paciencia y mi paz. Yo no me voy a adelantar de Dios. Dios no necesita que yo le ayude en cumplir los deseos de su corazón para mi vida.
Si Satanás no te puede tentar con el pecado, no te puede vencer con el orgullo, Satanás va a tratar de hacerte interrumpir la obra de Dios en tu vida tratando de ayudarle. Nosotros sabemos cómo es eso porque todos nosotros fuimos hijos o hijas alguna vez. Y todos nosotros hemos experimentado en nuestra vida, nuestros padres pedirnos que hiciéramos algo y pedir que hiciéramos algo de una cierta manera. Y nosotros tratando de ayudarles a ellos, pensando que sabíamos otra manera de hacerlo más efectivo, lo tratamos de hacer. Y ahí es cuando reconocimos que nuestros padres eran más sabios que nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo trato de cocinar alfajores, no van a salir tan buenas como estas, porque yo no tengo paciencia, mucha paciencia. ¿Cuánto tiempo tienes que cocinar el alfajor? 7 minutos. Todo el mundo sabe que un buen alfajor no podemos esperar 7 minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner el horno más caliente que lo que se necesita hacer, pensando que los voy a hacer en 3 minutos. Y si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Se van a quemar. Quizás no la parte de afuera tan rica, pero ¿sabes lo que le pasa al manjar cuando lo cocinas demasiado y se quema el manjar? Se pierde el sabor bueno. Y esa textura perfecta que mezcla con, ¿cómo se llama? Esto no es galleta, ¿qué es esto? La parte de fuera. Maicena, alfajor de maicena. Maicena. El alfajor fue creado para que el manjar se mezclara con esta maicena para una textura perfecta. Oh, no. Si yo trato de adelantar el proceso, lo voy a arruinar. Si el manjar no es lo suficientemente suave y rico, no va a mezclarse bien con el maicena. Y si hago el maicena demasiado adelantado, se va a secar demasiado y se va a hacer más duro, denso. En inglés le decimos stale. ¿Cómo se dice eso en español? Cuando dejas algo fuera demasiado tiempo, se seca. Como el pan, lo dejas fuera demasiado y se pone duro. Y ahí no va a mezclarse bien con el maíz. No. Hay un proceso que alguien que cocina y sabe lo que está haciendo, sabe, este es el proceso para que sean exactamente como necesitan ser. Y tú y yo tenemos un Dios. Y Él nos creó. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros aquí en esta habitación, que Él nos creó con un plan y un propósito. Y cuando tú y yo tratamos de adelantar el proceso, solo estamos metiendo la pata. ¿Así se dice? Seamos pacientes con el Señor. Y dejemos que el Espíritu haga la obra que Él quiere hacer. Quizás algunos de nosotros estamos pasando por una circunstancia a quien hemos adorado a Satanás. Y tú dices, no, yo nunca adoraría a Satanás. Cuidado, porque cuando tú le das crédito a Satanás por un proceso o una circunstancia en tu vida en la cual Dios te llevó ahí, tal como Dios llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado, cuando tú y yo le damos crédito a Satanás por esta circunstancia y en vez de adorar a Dios en medio de la circunstancia decimos, Dios, sácame de esto, ¿por qué has dejado que esto pase? Estamos interrumpiendo el proceso. Y quizás algunos de nosotros estamos pasando por circunstancia a la cual Dios nos ha entregado. Porque Dios sabe que necesitamos el entrenamiento por algo que viene luego. Mi hijo Joshua estaba tocando y cantando acá.
No sé si ustedes lo notaron hoy día. Yo sí lo noté. Una de las razones en la que lo noté es porque fue al lago con los adultos jóvenes de la iglesia ayer a jugar en el lago y volvió a la casa como un langosta roja quemado, ¿no? Ay, Joshua, usa sunscreen. Otra razón por la que noté a Joshua es porque estaba usando camiseta un poquito corta y no sé de ustedes, pero cuando él está tocando, él entrena mucho con las pesas y es grandote. No le gusta demostrarlo, le gusta usar ropa muy suelta para que no se note, pero los brazos de mi hijo son tan grandes como las piernas mías. Pero él sabe que también Iván entrena mucho, porque él hace concursos de, ¿cómo se dice? Yo hago concursos de... Hay mucho entrenamiento para tener algo tan bello como esto. Sí. No, pregúntale a Josh, pregúntale a Iván. ¿Cómo puedes crecer la musculatura de esa forma? Y ellos te van a dar una dieta, te van a dar un horario, un esquema de entrenamiento que tienes que seguir para poder llegar a esa conclusión. Y cuando tú y yo tratamos de adelantar el proceso o tratamos de evitar circunstancias en las cuales Dios nos está entrenando, no estamos creciendo la musculatura espiritual para poder tratar con cosas más grandes adelante en nuestra vida. Dios sabe que Cristo va a tener que ir a la cruz por nosotros. Y Dios sabe que en su humanidad Él no va a querer ir a la cruz. Dios sabe que en su espiritualidad como hijo de Dios, Él va a tener que rendir su orgullo para ir en la cruz. Dejar que lo que Él ha creado le insulte a Él. Dejar lo que Él ha creado le eche la culpa de todo el pecado del mundo sobre Él que nunca pecó. Él va a tener que rendir su derecho como hijo de Dios en ese momento. Entonces, Cristo va a tener que rendir sus deseos, va a tener que rendir su orgullo. Y también Cristo va a tener que ser paciente y dejar que Dios obre lo que Él quiere obrar. Entonces Dios lo lleva al desierto para entrenarle, para prepararle, para que cuando llegue esta cosa fuerte al fin de su ministerio, Él esté listo, porque ya ha experimentado un poco lo que es sufrir, ya ha experimentado un poco lo que es rendir su orgullo, ya ha experimentado mucho lo que es ser paciente y esperar a que Dios obre. Y todo eso para que fuera modelado para ti y para mí, para que pudiéramos seguir el mismo proceso. Para que cuando venga circunstancias difíciles, en vez de decir, Dios, sácame de esto, porque has dejado que el enemigo me ataque así, o creerle la mentira del enemigo que Dios me ha abandonado. No. Dios, ¿cómo estás usando esto para entrenarme por lo que viene? ¿Cómo puedo rendirme en medio de esto? Y cuando no estoy pasando por circunstancias difíciles, Dios, ¿cómo puedo mantenerme sin dejar que el orgullo envanezca en mí y me haga creer que yo soy un cristiano tan bueno? Porque te necesito tanto hoy o más hoy de lo que te necesité el día que me rendí a ti por primera vez. Y Dios, yo no sé lo que estás haciendo, pero en medio de esto, entréname en paciencia, a esperar a que tú obres. No me quiero adelantar más que ti. Yo no quiero tratar de hacer estas cosas para ti. Yo quiero hacer esto contigo. Porque igual que Cristo, en vez de mirar con estos ojos físicos que están bajo la caída de la humanidad,
voy a tratar de mirar con ojos espirituales. Y voy a reconocer que ya el fin ya está determinado. Un día Él vuelve. Y cuando Él vuelve, o yo muera antes que eso, en ese minuto todo sufrimiento para. Toda enfermedad desaparece. Y estoy en perfecta unión y relación en su presencia para el resto de la eternidad. Entonces, Dios, ayúdame en esta guerra espiritual a mantener mis ojos firmemente plantados en tu Hijo Jesucristo y en la promesa de que ya ha vencido, solo no lo he visto todavía. Y a callar la mentira del enemigo, que yo necesito esto, que lo que yo quiero realmente lo necesito cuando no lo necesito, porque Dios promete proveer por todas mis necesidades. No todos mis quereres, pero sí todas mis necesidades. Entonces, Dios, déjame rendirme para ser guiado por tu Espíritu Santo, a no ser distraído, a no ser tentado y a no crecer en orgullo, sino que a firmemente estar plantado en tu Espíritu Santo diariamente, minuto por minuto, a ser guiado por ti en cada circunstancia y a rendirme a ti para que tu nombre sea alabado y glorificado en todo lo que pasa en mi vida. Amén. Señor, nosotros queremos rendirnos a la verdad de tu palabra, al poder de tu Espíritu Santo y a adorarte a ti y solo a ti. Con todos nuestros quereres, con todo nuestro servicio y con toda nuestra esperanza y paciencia. Señor, ven y sea entronado en el rendimiento y en la alabanza y la adoración que solo tú mereces en esta habitación, en la vida de cada persona aquí, Señor. Señor, donde el enemigo está tratando de tentarnos con la debilidad de nuestros quereres y deseos, Señor, crezca y empoderezcanos para poder resistir la tentación. Y Señor, donde el enemigo está tratando de entraparnos con el orgullo, Señor, recuérdanos que nosotros somos seres que necesitan tu salvación y tu gracia cada mañana. Como dice tu palabra, tu misericordia es nueva cada mañana. Y Señor, ayúdanos a ser pacientes y a esperar para que tú obres como tú quieras en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros, en la vida de los que has puesto alrededor de nosotros, nuestra familia, vecinos, colegas y amigos. Para ti sea toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres Dios y solo tú lo mereces. Eso lo declaramos esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.